Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este espacio que hemos creado con muchísimo cariño junto a nosotras y Oncosalud. Hoy vamos a hablar de un tema que es urgente, la prevención del cáncer de cuello uterino. Una enfermedad que es una de las principales causas de muerte femenina en nuestro país y que a pesar de ello muchas mujeres no acceden a prevención principalmente por falta de información. Para ello, hoy estoy acompañada del doctor Jaime Torres, ginecólogo oncólogo de Oncosalud. Doctor, bienvenido. Manuela, mucho gusto. Es un placer estar con ustedes y poder compartir algo del conocimiento que nosotros tenemos acerca de lo que es el cáncer de cuello uterino y la importancia de la prevención, sobre todo. Sí, doctor, justamente hablábamos de la importancia de tener estos espacios, también para poder llegar a mujeres de todas las edades y a madres de familia que puedan tener más información y más claridad sobre la prevención de este tipo de cáncer y ojalá llevarse algo muy valioso de este espacio. Por supuesto. Empecemos. Eso va a ser el objetivo de nosotros. Así es. Empecemos entonces viendo a qué nos enfrentamos. ¿A qué nos referimos? ¿Qué es lo que sucede en el cuerpo cuando hablamos de cáncer de cuello uterino? Bien, el cáncer de cuello uterino es una patología muy frecuente. Es la segunda causa de enfermedad oncológica en las mujeres en el Perú. Y lo interesante del asunto es que viene a ser el producto final de una infección crónica. Un virus es transmitido sexualmente desde edades muy tempranas y con el correr de los años desarrolla una enfermedad que conocemos como precáncer de cuello uterino, que si no se diagnostica, no se trata a tiempo, finalmente decanta en una neoplasia maligna cervical. Por lo tanto, es una enfermedad prevenible. Es importante algo que acabamos de señalar y es que hemos hablado de VPH. Tal cual. Es una de las principales causas, algunas cepas del VPH, del cáncer de cuello uterino. Ya vamos a entrar un poco más a profundidad de eso, pero hay algo que también es importante señalar. A veces pensamos, cuando hablamos de cáncer o cuando se nos viene este término a la cabeza, que ya lo podemos descubrir a partir de algo que suceda en nuestro cuerpo y no siempre es así. Lamentablemente, cuando ya está en etapa de síntomas, quiere decir que probablemente ya está avanzado. La mayoría, no sé si la mayoría, pero este tipo de cáncer por lo menos no suele presentar síntomas. Así es. Así es, en verdad, Manuela, todos los cánceres de cualquier ubicación del organismo son asintomáticos al inicio. Tenemos un sistema inmunológico potente que nos defiende una y otra vez. Y recién cuando decae, cuando ya no puede combatir algún tipo de patología, es que empiezan a aparecer los síntomas. Y específicamente en papilomavirus humano crónico, que decanta o finalmente produce una enfermedad neoplásica. Este proceso es al final de muchos años de la infección. Esto quiere decir que no necesariamente la persona que tenga el VPH va a saber que lo tiene a menos de que se realice estos controles periódicamente. No es o no necesariamente es sintomático. Quiere decir, no puedo esperar a que en mi cuerpo esté sucediendo algo, a que yo tenga alguna señal visible de tener el VPH, porque quizás para entonces sea tarde. Por eso es que hablamos de prevención. Tal cual. Uno de los grandes mitos es que el papiloma genera algún tipo de molestia. Y en realidad no. La persona tiene relaciones sexuales, se contagia o es transmitida por el virus y no tiene la más mínima molestia. Es decir, esperar a tener alguna sintomatología para eventualmente acudir al médico no sería lo más prudente. Prevenir es lo mejor. Y es importante también, y que lo señalemos aquí en este espacio, que este no es un tema solo para mujeres. Cuando hablamos de cáncer de cuello uterino, claro, está relacionado con el útero y se piensa que es un tema hacia las mujeres o femenino en exclusivo, pero no, porque el VPH, el virus de papiloma humano, puede infectar por igual tanto a hombres como a mujeres. Exactamente. Es un virus de transmisión sexual, por lo tanto se necesitan dos para la transmisión, tanto el varón como la mujer. Es más, en los primeros años de la vida sexual se dice aproximadamente el 80% de las mujeres y cerca del 90% de los hombres, hablamos de población por debajo de los 30 años, van a tener papilomavirus humano. Y es de ambos sexos. Y justamente la cadena de transmisibilidad es de hombre a mujer y viceversa. Por lo tanto, la importancia de la vacunación actualmente es tal que se ha extendido no solo a mujeres, sino también a varones. El doctor ya lo acaba de adelantar precisamente el tema del que era crucial hablar. Porque cuando hablamos de prevención estamos hablando de poder, del poder sobre nuestros cuerpos, del poder sobre tomar acciones a tiempo, del poder cuidarnos y del poder de salvar nuestra vida. Muchas personas no lo saben, pero existe una vacuna eficaz que previene
las cepas más agresivas del virus de papiloma humano. Antes de entrar a eso, entonces expliquemos un poco qué es el virus del papiloma humano, porque en realidad es una familia de diferentes cepas del virus, aproximadamente 100, un poco más. En realidad se dice que hasta cerca de 300 en ¡Wow! general. Muchas más. Sí. Ahora, entendamos algo, no solo estamos hablando de un virus, es una gran familia de virus, la familia Papillomaviridae, parece un trabalenguas, pero así se llama. Cerca de 250 cepas diferentes. No todas están en el ser humano, hay otras que están en invertebrados, vertebrados, sigue la cadena evolutiva. En el humano existen cerca de 80 a 100 en la zona genital, 20 a 40 de estos, aproximadamente 12 han sido relacionados con cáncer de cuello uterino, que son los papilomavirus de alto riesgo y que son los que clínicamente nos interesan, porque son los que eventualmente podrían darnos algún tipo de problema. Exacto. Entonces, hablando de estos tipos de VPH que pueden estar relacionados al cáncer de cuello uterino, es que hablamos de la vacunación. La vacunación es una de las herramientas principales que forma parte de la prevención y está disponible desde temprana edad. Doctor, cuéntanos y explíquenos un poco. Tengo entendido que niñas y niños se vacunan o deberían vacunarse contra el virus de papiloma humano. Sí, la vacuna contra el papilomavirus humano ya tiene un buen tiempo y es una vacuna muy segura. Actualmente el Ministerio la está aplicando entre los 9 y los 13 años a ambos sexos. Puede acudir cualquier persona a su centro de salud o las campañas respectivas en los colegios. Es hasta 2 vacunas por debajo de los 15 años. Actualmente incluso una sola es la que está promoviendo el Ministerio de Salud por cuestiones de ampliar las coberturas. Con esto, por ejemplo, en 2022 se logró vacunar al 100% de la población programada. Se aplicaron cerca de 600.000 vacunas hasta el 2023 y para este 2025 se planean más o menos unas 800.000 por lo menos dosis aplicables a la población objetivo. Es una vacuna muy segura y todos los padres deberían llevar a sus hijos, niños, niñas, a los respectivos centros para la vacunación de forma oportuna. ¿Y por qué hablamos de esta edad y de prevención temprana? Porque precisamente uno de los principales mitos asociados con la vacunación contra el VPH es que es una vacuna que ya tiene que ponerse recién cuando se inicie vida sexual o que como está relacionada, como es una infección de transmisión sexual, no es necesaria en los niños porque aún no inician vida sexual. Bueno, es precisamente en esta etapa en la que es más efectiva cuando aún no ha habido contacto con ningún tipo de virus de papiloma humano. Exactamente, como empezamos conversando, buena parte de la población se va a contagiar. Y la virtud mayor que tiene la vacuna es precisamente impedir el ingreso de los virus antes del inicio de la vida sexual. Exacto. Cuando ya el virus ha ingresado, la vacuna, contrariamente a lo que uno podría pensar intuitivamente, no es curativa. La vacuna es preventiva, es para que no ingrese, no es para erradicarlo. Entonces, las altas tasas de efectividad de la vacuna, que está cercana al 100%, se obtienen cuando la persona todavía no ha tenido contacto con el virus, entonces ahí la protección es máxima. Exacto. Ahora, ojo aquí. ¿Esto quiere decir que yo, mujer adulta, ya no puedo vacunarme contra el VPH? Por supuesto que no. Tal cual. Recordemos que existen una gran cantidad de tipos de papilomavirus humano. Por una cuestión de transmisibilidad son más frecuentes el 16, el 18, pero existen otras cepas. Si una persona ya inició vida sexual, ya pasó el tiempo de vacunación escolar, entonces ¿no se debe vacunar? No, para nada, no es la indicación. Se puede vacunar porque durante la vida sexual uno puede ir adquiriendo diferentes tipos de papilomavirus humano para los cuales no ha tenido contacto y se podría perfectamente prevenir con una adecuada vacunación. Así que sí, vacunarse es en todo momento. Y creo que es algo que nos pasa a muchas mujeres adultas porque no crecimos con esta información, no la teníamos disponible y después de mucho tiempo de ya iniciada vida sexual y siendo ya mujeres adultas, recién se nos ha hablado o hemos caído en cuenta de la importancia de la vacunación. Entonces, aún estás a tiempo, tú querida que nos estás viendo en este momento, y de avisarle a todas las personas que nos estén viendo en este streaming en este momento, a sus hermanas, a sus primas, pero también a sus hermanos, a sus primos, a sus familiares. Tanto hombres como mujeres pueden vacunarse contra el virus de papiloma humano y estar protegidos además quizás contra otras cepas, incluso si es que ya te has contagiado de VPH. ¿No es así? Exactamente. Aunque no es terapéutica, es decir, si una persona ya tiene algún tipo de papiloma, no le va a eliminar ese tipo, pero en la vida sexual progresiva puede adquirir otros tipos. Si se vacuna, esto ya no va a suceder.
El que ya ingresó, el que ya tiene, pues lamentablemente va a depender totalmente del sistema inmunológico si se logra controlar. Pero por lo menos no acarrearía nuevos Claro. tipos con las siguientes relaciones sexuales. En conclusión, es una medida preventiva necesaria para todas las edades, rango etario y para ambos sexos, tanto hombres como mujeres. Pero no es la única. Cuando hablamos de prevención, hay una palabra, doctor, que a veces ha sido como cuestión de miedo, ansiedad, tabú para muchas mujeres, y creo que es porque nos lo han pintado como algo tenebroso cuando en realidad no lo es. Estamos hablando del Papa Nicolau. Yo voy a contar ligeramente desde mi experiencia que cuando pensaba, ¿no?, tanto cómo era un Papa Nicolau y me daba mucho temor hacerlo, estaba esta imagen, ¿no?, de la mujer que se pone en el consultorio ginecológico, extiende las piernas y pasa por un proceso muy doloroso. En realidad es un proceso bastante rápido. Ya nos contarán ustedes un poco más a detalle qué es lo que se hace, cuáles son los pasos, y es solamente brevemente incómodo. No es doloroso, no es un proceso doloroso, es un proceso brevemente incómodo, pero cuando uno sabe lo que implica hacerse un Papa Nicolau y lo que está preveniendo y lo que está haciendo por su salud, entonces esa incomodidad de 5 segundos vale completamente la pena. Totalmente. Es una prueba sencilla, rápida, que en manos expertas es totalmente indoloro. Obviamente la persona a veces puede tener un poco de ansiedad, de temor, y eso hace que esté como con cierta contractura. La idea es ir al ginecólogo que va a hacer el examen respectivo con tranquilidad. Digamos, es tu amigo, es una persona que te va a ayudar, que va a prevenir tu salud. Entonces, si uno va con emociones negativas, no va a facilitar el proceso. La idea es estar tranquila, relajada. El examen es corto, efectivamente dura 1 minuto, 2 minutos en el peor de los casos. El espéculo se introduce muy gentilmente en la zona vaginal con una lubricación. No tiene por qué ser doloroso, salvo que haya una patología inflamatoria de base, etcétera. Ya son casos muy particulares, pero en general es ligeramente incómodo y de poca duración. Y se toma una muestra. Exactamente, una muestra de citología. Con un cepillo especial se toma un poco de secreción vaginal que se extiende en una lámina y se envía a un citopatólogo para su estudio. Actualmente existe una técnica mucho mejor, que es el test de ADN viral, que lo estamos cada día, digamos, haciendo más extensiva a la población, haciéndole más comunicación a las personas, que es hoy por hoy el examen ideal. El Papa Nicolau sigue siendo útil. Donde no se puede aplicar test viral, tiene su valor. Pero si una persona puede acceder a un test viral como lo que estamos haciendo en Oncosalud, nosotros, nuestra población afiliada ya hace buen tiempo, les hacemos como parte del proceso de chequeo habitual un test de ADN viral, que es más específico, es más sensible y nos permite detectar a la persona que realmente sí tiene problema porque tiene el virus de alto riesgo para el papiloma. Entonces, estas personas podrían desarrollar algún problema en un tiempo próximo. Por lo tanto, es una población objetivo, directa, y eso lo ha permitido el estudio de ADN. A diferencia del Papa Nicolau, que tiene un porcentaje de fallas, pero la tecnología mejora, hay innovaciones. Mi recomendación actualmente, test de ADN viral. ¿Y cómo es el test de ADN? ¿Es un test de sangre, doctor? Es exactamente igual que un Papa Nicolau. Okay. La misma posición, la misma situación en cuanto a la camilla y etcétera. Solo que el citocepillo, en vez de extender en una lámina la secreción vaginal, lo colocan en un frasco especial para un estudio de ADN. Incluso una de las virtudes que tiene el test de ADN es que actualmente existe la autotoma. Justamente para disminuir ese rechazo a veces por una cuestión cultural y temores propios de acudir al ginecólogo a que le tome una muestra, con un hisopo largo, la persona lo introduce en la zona vaginal, en la intimidad de su habitación, incluso puede ser, y este hisopo, con un poco de secreción vaginal que se ha obtenido, se introduce en un frasco y se envía al laboratorio. Y de esa secreción se hace el estudio de ADN. Si la persona resultara positiva para papilomavirus humano, ya tiene que acudir obligatoriamente al médico para que evalúe cuál es su situación. Claro. En todo caso, lo ideal sería pasar por un chequeo ginecológico. Exactamente. Y saber que algo tan sencillo como un examen que dura 2, máximo exageremos, digamos que dure 10 minutos, una prueba, ya 5 minutos, es algo que además no se hace reiteradas veces, se suele hacer una vez al año, en ocasiones una vez cada 2 años, dependiendo de la necesidad de cada paciente, pero que es algo muy sencillo, muy rápido y que puede salvar tu vida. Así que
Tú que me estás viendo en este momento y dices, verdad, tengo pendiente agendar mi chequeo ginecológico, hazlo de una vez y agenda todos los exámenes correspondientes en este chequeo y también el proceso de vacunación. Además, algo que también está muy asociado a esto es el tema de los mitos, que es algo que desde nosotras también estamos abordando constantemente, porque doctor, la información también es importante, el abordarla sin tabúes, sin tapujos. Muchas veces las mujeres tienen miedo de estos exámenes también precisamente por el tabú o el temor a ser observadas por un especialista, la vergüenza o el temor de lo que puedan encontrar. Es importante recordar que se trata de especialistas médicos, así como acudimos a que nos revisen la garganta, a que nos revisen el oído en un caso de otitis, el chequeo ginecológico lo realiza un especialista médico. Exactamente, existen muchos ginecólogos, no necesariamente ginecólogos o oncólogos, ya cuando se encuentra un tema más, digamos, complicado, bueno, ya se deriva al especialista. Pero el screening, el chequeo general, se puede hacer incluso por médicos generales, obstetrices. La toma de la citología del Papa Nicolau, el test de ADN, se ha extendido a los centros de salud. Uno puede acudir desde un centro particular, una posta, un centro de salud, a que le realicen el examen. No hay razón para no hacerlo. La mayoría de nuestros temores son simplemente cuestiones mentales. El examen en sí es muy sencillo, rápido, indoloro, bien tolerado, corto, pero altamente potente en la capacidad de diagnosticar problemas que eventualmente nos podrían traer unas circunstancias muy difíciles. Cuando uno previene, no solo evita la enfermedad, sino también parte de la prevención secundaria es diagnosticar tempranamente. O sea que si lamentablemente la persona va a tener algún problema, por lo menos lo podemos tratar con mejores perspectivas de solución. Si lo encontramos pequeño, temprano, es más fácil para todos. ¿Qué tanto se pueden reducir las posibilidades de desarrollar cáncer de cuello uterino, de detectarlo a tiempo? Muchísimos. Si me permiten explicarle un poco. El papilomavirus humano ingresa, digamos, pongamos el caso de una chica de 18 años. Tiene su primera experiencia sexual y captura el PBH16, que es uno de los más fastidiosos. A los 30, a los 40, ese papiloma que estuvo como dormido, que no lo logró eliminar, 10% nunca lo eliminan, eventualmente le produce una lesión premaligna que se llama displasia, que pasa por displasia leve, se convierte en moderada, se convierte en severa, en un tránsito de años, 5, 10, 15, 20 años. Es decir, si la persona acude a su centro de salud, a su médico que le haga un chequeo, le va a poder encontrar la lesión cuando todavía está en una fase de desarrollo larvado, lento, en evolución hacia un cáncer. Pues tenemos la oportunidad no solo de hacer un diagnóstico apropiado, sino incluso de terapias conservadoras que impidan la pérdida del útero, que puedan conservar la fertilidad. Claro, mientras más temprano se detecte, más posibilidades hay de acción, de que pueda haber un tratamiento, de que se pueda hacer algo al respecto y de que no se encuentre en una etapa muy avanzada. Parte de lo que hablábamos de los mitos y tabúes, también quería recomendarles que lo abordamos siempre desde nosotras, que es el conocernos, el conocer nuestro cuerpo. Es impresionante la cantidad de mujeres que por vergüenza de repente no conocen su propia vulva, parte del cuerpo. Entonces, nosotros hablamos mucho de esto en educación sexual, ¿no? El saber, el conocer nuestro cuerpo, el conocernos a nosotras mismas, y esto como parte de la prevención, del autoconocimiento. Doctor, hay un tema que se suele repetir que señala que la vacuna podría tener efectos secundarios. Sí, es un tema bastante recurrente. Un porcentaje de la población tiene miedo por la vacuna, lo cual en realidad no tiene un sustento. La vacuna contra el papilomavirus humano es una vacuna bien estudiada. Más de 10 años y muchísimos estudios de seguridad fueron necesarios para que esta vacuna saliera al mercado. Es una de las vacunas más seguras con menos reacciones adversas. Una de las ventajas que tiene es que el papilomavirus humano no es un virus febrículo. A diferencia de la vacuna que le ponemos a nuestros niñitos, que son para muchas enfermedades virales que producen fiebre, la vacuna contra el papiloma no produce mayores molestias, más allá quizás del mismo dolor del pinchazo en el hombro. Y reacciones mínimas y ocasionales y muy extrañas. En realidad es una de las vacunas más seguras que existen. Yo la recomiendo a todas las personas que acudan a los centros de salud, que lleven a sus niños, que ellas mismas, si están en edad sexual, acuden a vacunarse, porque es una vacuna con una protección de cerca del 100% y reacciones secundarias escasas, mínimas, casi anecdóticas. Doctor, entonces estamos hablando de que este tipo de virus principalmente se contagia a través de las relaciones sexuales. Es un virus de transmisión sexual principalmente.
¿Qué medidas de protección podrían tomar las personas para evitar contraer el virus? Bueno, efectivamente, es un virus de transmisión sexual. La infección de transmisión más común de la humanidad es la infección por papilomavirus humano. Cualquier otra infección que ustedes se puedan imaginar definitivamente no alcanza el rango de transmisibilidad que tiene el VIH. Ya les dije al inicio, 80-90% de la población se va a contagiar en algún momento de su vida sexual, especialmente por debajo de los 30 años. ¿Qué podemos hacer para evitar el contagio? Primero, la vacuna. Obviamente, si yo ya estoy vacunado, no voy a adquirir el virus, por lo tanto, voy a cortar la cadena de transmisión. Otra cuestión es lo que estamos haciendo ahora, informar, conocer. La educación es fundamental. El sexo es una actividad natural, buena, importante en nuestra vida, parte de nuestra psiquis, de nuestro ser, pero también tiene sus responsabilidades y tiene sus riesgos. Entonces, en la medida que yo me proteja, que sepa elegir bien la persona con la que voy a estar, pues disminuye riesgos de una serie de patologías, entre ellas lo del papiloma. Ahora, recordemos algo, el papiloma no tiene síntomas, yo no voy a encontrar nada que me alerte sobre la posibilidad de ser transmitida. Entonces, la importancia de tener la vacunación, pues aquí revierte mucha trascendencia. Aparte de eso, vida sana. Vida sana disminuye los efectos del papilomavirus humano. No fumar. Uno de los principales cofactores para el desarrollo de problemática derivada del papiloma es el tabaco. El tabaco es un veneno bastante conocido, así que hay que evitarlo de todas maneras, independientemente del tema que estamos hablando ahora. Vida sana también incluye hacer deporte, dormir bien, comer muchas verduras, frutas. Todas esas cosas elevan el sistema inmunológico y nos permiten enfrentarnos no solo al papilomavirus humano, sino a una serie de problemáticas infecciosas y no transmisibles. Y durante las relaciones sexuales, doctor, la prevención a través de, por ejemplo, el uso de preservativo puede reducir la posibilidad de contagio. Puede reducir, se habla de un 60% aproximadamente. Es decir, no es una protección absoluta, pero es una medida que uno podría tomar. Recordemos algo, existe una serie de problemas asociados a las relaciones sexuales, más allá del embarazo. También hay una serie de patógenos que se pueden transmitir. Si uno utiliza preservativos, no solo disminuye el riesgo de transmisión del papiloma, sino de otras entidades que incluso podrían ser hasta más peligrosas porque son más complicadas de tratar. Claro, todo tipo de infecciones de transmisión sexual. Por eso, cuando hablamos de prevención, entonces también hablamos de esto, de difundir esta información. Esto es un tema que además es importante que se converse en casa, doctor, porque estos temas, hablando de prevención, cáncer de cuello uterino, chequeos ginecológicos, muchas veces no se hace. De repente las chicas, por ejemplo, a partir de la primera menstruación, empiezan a tener dudas sobre su cuerpo, pero no tienen quizás un vínculo cercano o les da mucha vergüenza hacer ese tipo de preguntas con sus madres, con sus padres. Entonces es importante que estos temas se traigan a la mesa. ¿Desde qué edad, doctor, recomendaría usted que se empiecen a hacer chequeos ginecológicos? A ver, el Ministerio de Salud nos dice que a partir de los 25 años una mujer debe acudir a que sea su citología, a partir de los 30 años su test de papilomavirus humano. Eso es en líneas generales del punto de vista preventivo de salud pública. Pero si ya la persona ha iniciado vida sexual y tiene alguna molestia derivada de esto, está sospechando algún problema, pues obviamente tiene que acudir antes de aquello. En líneas generales, como una cuestión preventiva global, es a partir de los 20. Pero incluso desde los primeros años de la vida sexual, si existe alguna sospecha de algún tema médico, pues la libertad total de acudir a su ginecólogo, que evalúe y vea qué es lo que está pasando. Nosotras hablamos mucho de la visita a ginecología para hablar de la menstruación, no necesariamente a partir de que se inicia vida sexual, sino para de repente las madres que nos están viendo, padres de familia también, que puedan empezar a llevar a sus hijas a partir de la primera menstruación, porque muchas veces no somos especialistas en educación menstrual y tenemos muchas dudas que las niñas, que las adolescentes se empiezan a hacer con respecto a todos los cambios que van sucediendo en su cuerpo. Y que una persona especialista como es un ginecólogo o una ginecóloga pueden aclararlas desde un punto de vista médico que le puede dar seguridad. Porque poco se habla sobre la menarquia, por ejemplo, la primera menstruación, y muchas veces llega, como para muchas de nosotras, a mí me llegó así, de sorpresa y sin haber obtenido suficiente información sobre el tema ni en casa ni en el colegio. Nosotras abogamos para que eso no sea así, para que no sea un evento traumático y para que se pueda hablar en casa sobre este tema con más naturalidad. ¿Qué opina usted sobre eso? ¿Lo ve frecuentemente en pacientes jóvenes? Sí, definitivamente existen muchos mitos, muchos temores. El desarrollo de las
redes sociales, el desarrollo de la comunicación en los últimos tiempos permite que uno tenga más acceso a la información, pero es una información quizás un poco fría. Yo creo que debería incorporarse en la familia, definitivamente. ¿Quién mejor que el papá, que la mamá, que no solo va a transmitir información, sino también amor, entendimiento, un acompañamiento en todas estas situaciones? Pues va a hacer que la niña o el niño también pues pase por un tránsito importante, que es el desarrollo de los caracteres sexuales, de una manera más natural, más relajada, más confiada. La información siempre va a servir, no solo en estas fases de la vida, sino para todo. Es importante que los médicos de las diferentes ramas transmitamos una serie de conocimientos que son fundamentales para llevar una vida más sana, más segura, más próspera, más natural. Y definitivamente, los padres son los primeros que deberían comunicar situaciones tan específicas e importantes en la vida de una mujer. Esto asociado también con el mito de la vacunación contra el VPH, ¿no? Que existe una creencia de que acelera el inicio de la vida sexual. ¿Usted la ha escuchado alguna vez? Sí, existen algunos mitos bastante extendidos con respecto al uso de la vacuna, que promueve la liberalidad sexual, que promueve el inicio de relaciones sexuales tempranas. La promiscuidad. La promiscuidad, efectivamente, pero no, por supuesto que no. Al contrario, es una realidad. El inicio de relaciones sexuales cada día es más temprano en la población, así que no podemos vivir de espaldas a aquello. Tenemos que proteger a nuestros niños porque, como yo le digo más de una vez a mis queridas pacientes, tu hijita no te va a decir el día que va a iniciar su primera experiencia. Así es. Nosotros tampoco lo dijimos, así que seamos sinceros. Así que hay que prevenir. Hay que llevar a nuestras niñas y a nuestros niños de una manera oportuna, temprana, a protegerles por lo menos de este tema, que es totalmente prevenible y con mucha seguridad. Exacto. Entonces, hasta acá ya hemos desmontado dos de los principales mitos. En primer lugar, que la vacunación no acelera ningún inicio de vida sexual, que este inicio se va a dar de cualquier manera y lo mejor es que llegado ese momento se llegue con información y con vacunación por la prevención. Y lo segundo, que es una vacuna segura, que es una vacuna que ha sido estudiada durante décadas y que no causa efectos secundarios a nivel general de la población. ¿No es así? Así es. Correcto. Entonces, con esto, doctor, estamos haciendo la invitación de paso también para las personas que nos están viendo. ¿Cómo pueden hacer para agendar la vacuna? ¿Es un proceso sencillo? Bueno, sí, a ver. ¿Es una cita ginecológica? ¿Es algo que se agenda aparte? No, en realidad, pues no, la vacunación en los ministerios, en las dependencias del ministerio y en las campañas que hace el ministerio en colegios, en centros de salud, lo aplica el personal de enfermería. Igualmente en centros de vacunación particulares, el acceso es libre. No se requiere en realidad una indicación médica precisa al respecto. Uno acude, si está, digamos, en los tiempos de campaña escolar, lleva a su niño, a su niña y el personal se va a encargar de acuerdo al cronograma de vacunación, decirle pues si le corresponde la primera, la segunda, etc. Y si uno acude a un centro particular, por ejemplo en Oncosalud, lo aplicamos, tenemos la vacuna, nuestras afiliadas pueden llevar a sus hijas, a sus hijos incluso, y el personal de enfermería ya se encarga de darles un cronograma específico y decirles en qué fecha le corresponde la siguiente dosis. Entonces, yo puedo, por ejemplo, llamar a Oncosalud y agendar una cita de vacunación y de chequeo preventivo. Quizás pueda agendar las dos en una aprovechando. Claro. Para mí, como mujer adulta, pero también para mi familia, para mi esposo, para mis hijos en caso tenga, ¿no? Y aprovechar y pasar por eso toda la familia. Sí, por supuesto. Está dentro de las posibilidades. Es uno de los beneficios que tiene ser afiliado, incluso no afiliado a Oncosalud. Es una institución que oferta sus servicios no solo a las personas que pertenecen a la gran familia de Oncosalud, sino también a aquella persona fuera de esta que quisiera o necesitase algún servicio por parte nuestro, Doctor, incluyendo la vacunación, obviamente. Vamos llegando hacia el final y quería también abordar por último esto, ¿no? Muchas mujeres que reciben este diagnóstico, lamentablemente, obviamente, es muy difícil escuchar que tienes cáncer. Viene asociado con muchos sentimientos negativos, de culpa, de dolor, de temor, de incertidumbre, pero no siempre y no necesariamente el diagnóstico es una sentencia de muerte. Como decíamos y como hablábamos, si se detecta a tiempo, puede tratarse. ¿Qué tipo de tratamientos están asociados o se conocen con respecto al cáncer de cuello uterino? Bien, primero, como les dije previamente,
El cáncer de cuello uterino es el estadio final de un proceso evolutivo muy larvado, muy lento, que demora muchos años, que se llama precáncer o displasia. Si uno detecta, y eso es lo ideal, a una mujer en edad temprana, en un momento temprano del problema, cuando todavía es un precáncer, el tratamiento muchas veces implica una resección de esa pequeña zona afectada que se llama conización, por ejemplo, o a veces, si ya está más extendido, una histerectomía. La idea es tratar de hacer un tratamiento efectivo y a la vez lo menos invasivo, lo menos amputativo posible. Todo depende del momento del problema. Pero si la enfermedad, por X razones, porque no acudió oportunamente o lo que fuera, llega cuando la enfermedad ya está avanzada y ya es un cáncer, ya perdimos la oportunidad de hacer un diagnóstico de una enfermedad precancerosa, sino ya estamos en el escenario de un cáncer, hay opciones. Si es un estadio clínico 1, se maneja generalmente quirúrgicamente. Si ya es más de un estadio clínico 1, es decir, una lesión que ya tiene más de 4 centímetros y se extendió por fuera del cérvix, existen opciones como radioterapia, quimioterapia, que pueden tener una alta chance de curabilidad. Lo importante es que siempre hay opción, siempre hay manejo. Nosotros tenemos mucha empatía por nuestros pacientes, nosotros queremos que todas se curen y solucionarle a todas el problema de la manera más grácil, sencilla e incómoda posible. Pero para eso necesitamos su colaboración. Tienen que acudir a sus médicos, hacerse toda la parte preventiva para, si en caso hubiera algún problema, pues diagnosticarlo temprano y darles una solución más sencilla, más rápida, menos incómoda. Perfecto, doctor. Entonces creo que la conclusión principal que hemos sacado de eso es que es importante no postergar nuestra salud, y no postergar nuestra salud implica agendar nuestros chequeos para hoy. A veces decimos, esto lo voy a dejar de acá para un mes, y ese mes termina convirtiéndose en 3 meses, 6 meses, un año, y siempre es mejor darse ese tiempito, independientemente de lo ocupadas que estemos, para una cita con nosotras mismas y con nosotros mismos también. Exactamente. Prevenir es toda una esfera de situaciones. No solo es acudir al médico a que le haga los respectivos chequeos y vacunaciones, etcétera, todo aquello que sea necesario para tratar de salvaguardar nuestra vida. También es un esquema de vida. Esto promovemos mucho lo que es vida saludable. Hacer deporte, comer verduras, frutas, dormir bien, evitar el estrés, tomar muchos líquidos, tomar el sol en horas adecuadas, tener un entorno familiar, un entorno personal agradable, positivo, mantener siempre una actitud positiva con respecto a la vida. Y nosotros como médicos estamos al servicio de ustedes. Acudan con confianza. El médico siempre va a tener una gran empatía por ustedes, va a tener un gran deseo de ayudarles. Nosotros somos sus amigos. Estamos para prevenir, para promover y para cuidar su salud. Ojalá que esta dura realidad de que el cáncer de cuello uterino es una de las principales causas de mortalidad femenina en el Perú pueda ser algo que poco a poco se reduzca, que reduzcamos la tasa y que para eso incidamos desde la prevención. Quiero recordarles, agradecerle a Oncosalud y a nosotras por haber gestionado este espacio, y si esta conversación ha llegado a ustedes, el hacer que se haga efectiva, el que no quede solamente en un recordatorio, sino el hacer la cita, el chequeo, agendar y hablar de estos temas con nuestra familia. Recuerden que en nosotras también estamos todo el tiempo a través de las redes sociales trabajando en derivar mitos y tabúes, y tenemos también una página web donde se habla de la menstruación, toda la información que hay que tener sobre la menstruación, y también espacios disponibles para conversar con psicólogas y ginecólogas sobre consultas personales, y también las redes sociales de Oncosalud, donde se está hablando también sobre todos estos temas relacionados con la prevención de cáncer, y en particular, esta vez, de cáncer de cuello uterino. Recuerda, no postergues la prevención, protégete ya contra el cáncer de cuello uterino.